hoy vamos a hacer un paréntesis, no vamos a seguir con Daniel 10, sino que vamos a hacer, ya hemos estudiado por lo menos 3 de las profecías fuertes, como son Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8. Pero hay unos capítulos que no los pasamos por alto, pero que los vamos a considerar ahora y que son muy importantes, hermanos, porque nos da una idea de qué es lo que el enemigo está tramando. Yo me acuerdo que el segundo tema que vimos fue lo que el enemigo trata de hacer con el pueblo de Dios. ¿Se acuerda que atacó a los jóvenes hebreos? Los quiso hacer caer por cosas tan pequeñas aparentemente como la alimentación, aunque eso no es pequeño, es muy importante, ¿no? Ya ve que muchos nos estamos enfermando por causa de mala alimentación. Cuando no pudo atacarlos con la alimentación, vimos que las atacó cambiándole, robándole la identidad, ¿se acuerdan? Con robo de identidad. Cuando no funciona el robo de la identidad, entonces vienen las amenazas, los cambios de las leyes o imponer leyes para obligar que el pueblo de Dios sea infiel. Hoy vamos a ver lo que el enemigo va a tratar de hacer con aquellos que no son de los creyentes, pero que pueden llegar a conocer el Evangelio. ¿Qué va a tratar de hacer? El libro de Daniel incluye también a estos personajes. Y vamos a comenzar con la presentación a partir de este momento. Entramos en materia. El código hoy se llama el código YAD, que quiere decir el de la mano sin cuerpo. Para el día de mañana yo les voy a traer las 2 hojitas de hoy. Son 2 hojitas, pero no son hojitas que son los versículos y completar los versículos. No son tan complicadas las hojitas de hoy. Pero mañana las podemos entregar. Mañana vamos a comenzar a estudiar Daniel 10 y Daniel 11. Nos estamos metiendo a Daniel 11, uno de los capítulos de los más difíciles supuestamente del libro de Daniel. Bien, entonces hoy vamos a ver que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. A veces nosotros pensamos que estamos descubriendo el agua. El agua ya existía antes que nosotros. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que todos nosotros somos hechura de Dios. Somos creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Somos creados para buenas obras. ¿Pero qué va a decir de las buenas obras Dios? Dice, las cuales Dios preparó, ¿cuándo? De antemano, para que anduviésemos en ellas. O sea que antes de que nosotros existiéramos, vamos a decir, Dios tiene una agenda, y en la agenda de Dios aparecían nuestros nombres. Y Dios preparó ciertas obras antes de que nosotros fuéramos creados. Y las obras que Dios preparó son las que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, yo creo que este instituto, o que estemos aquí, o que nos hayamos conocido, es algo que Dios preparó desde antes. Nadie está descubriendo nada. Nosotros no estamos aquí que porque yo me inventé algo, vamos a hacer algo, no. Ya Dios tiene una agenda. Y Dios tiene sus proyectos, Dios tiene sus planes. Por algo estamos acá. Igual, todas las cosas buenas que hacemos en la vida, no es que nos las estemos inventando, es que Dios las preparó de antemano. Dios preparó, ahí lo dice el apóstol San Pablo. Pues bien, Dios tenía un plan con Nabucodonosor. Dios permitió que los jóvenes hebreos fueran a donde fueran a Babilonia. Y vamos a notar que Dios tenía un plan con Nabucodonosor. Mire lo que dice Jeremías 25:9. He aquí, mandaré a buscar a todas las familias del norte, declara el Señor. Y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y perdón, ¿cómo lo llama? Siervo mío. Y yo creo que ni el Nabucodonosor lo sabía. Nabucodonosor ni sabía eso, pero Dios tenía un plan con Nabucodonosor. Nabucodonosor pensaba que era él, su fuerza, su poder, pero no, Dios tenía un plan con Nabucodonosor. Y por eso lo llama Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío. Y dijo que a los judíos los traeré y a los babilonios los traeré contra esta tierra. Y dice Jeremías 27:6, y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de mí, ¿cómo lo llama? Mi siervo otra vez, en manos de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Y cómo lo llama? Siervo mío, por tercera vez lo llama, siervo mío. Y también las bestias del campo le he dado para que le sirvan. ¿Se acuerdan de quién más habló Dios que iba a pasarle eso? Adán. Dios le dijo a Adán que las bestias del campo le tenían que servir a él.
Y o sea que pareciera que Dios está renovando con Nabucodonosor lo que había hecho con Adán. Dios tenía un plan específico con Nabucodonosor. Y noten ustedes que en Jeremías 27:8 dice, y sucederá que la nación que no sirva a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no ponga su cerviz bajo el yugo del rey de Babilonia, con espada, con hambre y con pestilencia, a esa nación castigaré, declara el Señor. O sea que era un plan de Dios que Israel fuera llevado cautivo a Babilonia. A ver, pensemos un poquito, ¿por qué creen? ¿Por qué Dios escogió un pueblo? ¿Para qué escogió Dios un pueblo? Pensemos. ¿Para qué Dios escoge un pueblo? ¿Para un castigo? Puede ser. ¿Para qué más escoge Dios un pueblo? ¿Por qué Dios escogió a Israel? Para que le sirviera. ¿Para que le sirvieran cómo? Ok, ¿qué más? Oh, muy bueno, llevar su palabra. Llevar su palabra. Busquemos una cita que no puse allí, pero vamos a buscarla en Miqueas. En Miqueas capítulo 4, el versículo 1 en adelante. En los últimos días, dice, el monte de la casa del Señor será constituido por cabecera de los montes, más alto que los collados, y los pueblos correrán a él. O sea que Dios iba a poner su reino y los pueblos vendrían a la casa de Dios. Dice el versículo 2, vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. O sea que Dios iba a establecer un monte y ese monte se iba a convertir como en un centro de enseñanza, como un gran instituto bíblico hecho por Dios mismo, donde todas las naciones iban a venir. Cuando Dios escoge a Israel, lo escogió con ese propósito también. Dios escogió a Israel para que Israel le diera a conocer a todas las naciones el evangelio, el mensaje, ¿o no? Sí. O si no, ¿para qué escoge Dios un pueblo? ¿Acaso ese era un pueblo muy especial? ¿Qué dicen? ¿Ese era un pueblo muy especial? A ver, alguien que busque Deuteronomio 7, alguien que le gane allí a Noemí, a la hermana Noemí, a buscar Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. A ver, ¿quién fue el primero que lo leyó, le encontró? A hermana Noemí, léalo, yo sabía. Porque tú eres pueblo consagrado al eterno Dios. El Señor tu Dios te ha elegido para que le seas un pueblo especial entre todos los pueblos de la tierra. ¿Hasta el 8? Hasta el 8. El Eterno puso su afecto en vosotros y os eligió, no por ser vosotros más numerosos que todos los pueblos, ya que sois el más pequeño de todos, sino porque el Eterno os amó y quiso guardar lo que juró a vuestros padres. Por eso os sacó el Eterno con mano fuerte y os rescató de la esclavitud de Faraón, rey de Egipto. ¿Cuál es la cita, perdón? Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. ¿Está notando lo que dice? ¿Por qué los escogió Dios? ¿Porque eran los más inteligentes? ¿Eran los más grandes? ¿Eran los con más billete? ¿Por qué los escogió? ¿Por qué escogió Dios ese pueblo? Dice, porque eran los más insignificantes. Terrible. Eran los más insignificantes, porque Dios busca es a lo necio del mundo, a lo débil del mundo, para avergonzar a la gente que se cree que sabe algo, que se cree muy fuertes y muy poderosos. Por eso es que el Señor dice, por ejemplo, que Él nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Para eso nos llama a Él, para que nosotros aprendamos y esto lo anunciemos a la gente. Ese es el propósito. Pero ¿ustedes creen que Israel lo cumplió? No. Ellos lo que hicieron fue encerrarse. Se volvieron un pueblo exclusivo. Solo ellos. No se juntaban con nadie. Si ellos le daban la mano a un gentil, se contaminaban. No podían sentarse a comer con los gentiles porque era contaminación para ellos.
¿Ustedes creen que Dios escogió un pueblo para que ese pueblo se creyera tan especial que los demás eran inmundos? Ese no era el plan de Dios. Entonces, cuando el pueblo de Dios no cumple con su tarea, ¿Dios qué tiene que hacer? Lo que estamos leyendo ahí, terrible. Una de las razones por las cuales se los llevó cautivos a Babilonia fue para que fuesen a Babilonia a hacer la tarea que no habían hecho. Por eso es que les dice, yo voy a hacer que las naciones que no sirvan a Nabucodonosor, las naciones que no se rindan a Nabucodonosor, dice que no pongan su cerviz bajo el yugo del rey de Babilonia, pues yo lo voy a castigar con espada, con hambre y con pestilencia. ¿Ah? Sí. Bueno, entonces Dios, cuando una persona no quiere hacer el trabajo que Dios le da, Dios lo puede hasta obligar. ¿Recuerdan algún profeta que no quería hacer el trabajito? Y Dios lo agarró y dice, te me vas. ¿Se acuerdan de uno? Jonás. Jeremías también. Jeremías no quería mucho. Ezequiel tampoco estaba muy contento, créanme que no. Entonces, pero Jonás es el más famoso de todos, ¿no? Es el más famoso, no quiso y dijo, y te me vas porque te me vas. Y el hombre pensó que se le podía escapar a Dios y prefirió que lo echaran al agua y no contaba con que Dios tenía un pez que se lo tragó. Terrible, ¿no? Bueno, entonces estamos viendo de que Dios tenía un plan con el rey de Babilonia. No era solo con su pueblo. Si ellos estaban en la corte de Babilonia, era para que ellos le dieran testimonio al rey de Babilonia. Y ellos dieron testimonio, sí. Los 3 jóvenes hebreos dieron buen testimonio. Daniel dio buen testimonio. Es que de eso se trataba. A veces Dios nos pone en circunstancias tan adversas, en circunstancias tan difíciles, pero para que seamos bendición para otras personas. Por eso a un José le tocó irse a una cárcel. ¿Cuánta gente no le ha tocado ir a parar a una cárcel, a veces sin merecerlo, y Dios no mueve ni un dedo para que lo saquen de la cárcel? Pero es que en la cárcel esa persona se convierte en bendición para otros. Todo Dios tiene muchos planes. Miren ustedes, hermanos, cómo llama el profeta Daniel al rey Nabucodonosor. Y díganme, ¿qué otro personaje de la Biblia tiene los mismos títulos? Dice, tú, oh rey, eres rey de reyes. Porque el Dios del cielo te ha dado, ¿qué? El reino, el poder, la fuerza y la majestad. ¿Quién es el rey de reyes? Jesús. Y según Apocalipsis capítulo 5, Jesús es merecedor ¿de qué? A ver, ¿de qué es merecedor Cristo? Busquémoslo en Apocalipsis 5. Alguien que me gane a buscar. Alguien que me gane. No, es que yo primero encuentro la cita y luego le digo la cita. Apocalipsis capítulo 5. Versículo 12. Apocalipsis 5:12. A ver. Y decían a gran voz, el Cordero que fue muerto es digno de recibir poder y riqueza, sabiduría y fortaleza, honra, gloria y alabanza. ¿Se dan cuenta de qué es digno el Cordero? Y aquí el rey de Babilonia, ¿de qué es digno? Dice que el Dios del cielo le dio el poder, la fuerza, el reino y la majestad. Son cosas que solamente le pertenecen al Hijo de Dios, a Jesús y al mismo Padre Celestial. Pero estamos notando de que Nabucodonosor es un tipo de Jesús. Es un tipo y Jesús es el antitipo. Entonces Daniel fue escogido para en medio de los gentiles, en medio de los paganos más bien, ser un símbolo de Jesucristo mismo. Él fue escogido para hacer bendición en medio de todas las naciones. Pero ¿quién estaba detrás de un plan para impedir esto? Pues Satanás. Satanás no quería esto. Miren ustedes otro versículo, como es Daniel 2:38, donde se habla del rey Nabucodonosor. Dice, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. O sea que este Nabucodonosor es como si fuera otro Adán, ¿o no? Tiene las mismas cosas de Adán y también tiene lo mismo que el Señor Jesucristo recibe. O sea, en definitiva, una de las primeras conclusiones es que Nabucodonosor es un tipo de Jesús, un prototipo
de Jesús. Es un prototipo del Señor Jesucristo. Pero hermanos, el enemigo no estaba muy contento con eso. Y si hay algo que el enemigo busca es torpedear los planes de Dios. Dios quería que Nabucodonosor fuera bendición, como era rey de tantas naciones. Al ser rey de tantas naciones, pues Dios quería usar a Nabucodonosor para que fuera bendición para todas las naciones y que a través de Nabucodonosor el evangelio se pudiera conocer en muchas naciones. O por lo menos que el rey protegiera a Daniel y a los jóvenes hebreos, porque ya ve que los puso en cargos importantísimos para que fueran de influencia. Pero acuérdense ustedes, hermanos, que en el libro de Daniel aparece una historia muy interesante. Una noche el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. ¿Sabe que yo quisiera tener sueños como los que tenía Nabucodonosor? Ya miren ustedes en el libro de Daniel que tiene 2 sueños tremendos. Era un soñador como lo era José. José también recibía sueños. Y este Nabucodonosor como que tenía esa predisposición o podía ser usado por Dios. Pero un día tuvo un sueño muy raro. Vio un árbol muy alto, más alto que todos los árboles, como esa secoya que ustedes están viendo ahí. Un árbol muy alto, muy alto. Y él escuchó a unos centinelas, a unos atalayas del cielo, decir cosas muy extrañas. Dice que escuchó que uno de ellos dijo, Daniel 4:14, cortad el árbol, cortad sus ramas, derribad su copa, derramad su fruto, váyase las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Y en los versículos que estamos estudiando ahorita dice que Dios le dio al rey Nabucodonosor el dominio de toda la naturaleza, ¿o no? De todas las aves, de todas las bestias. Le dio el dominio de todo a ese rey. Y ahora estamos viendo de que uno de los centinelas en el cielo exclama que ese árbol hay que cortarlo. Dice, cortad el árbol. Y todas las bestias que se están protegiendo bajo sus ramas, que se vayan, que lo abandonen. Y dice el versículo 16, su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia. Y pasen sobre él, aquí viene un semán. ¿Qué quiere decir la palabra semán? Tiempos determinados. Y pasen sobre él 7 tiempos, o sea, 7 años. 7 años. Y estaba hablando de un árbol y ahora dice que ese árbol tiene corazón de hombre. Entonces el árbol está representando a alguien, ¿no? A un personaje. Y dice que su corazón de hombre le sea transformado en corazón de ¿qué? De bestia. Y pasen 7 tiempos. Pero el versículo 15 dice, pero dejad en la tierra la cepa y su raíz. ¿Qué pasa si le dejamos la cepa y la raíz al árbol que se corta? Vuelve a salir. Entonces dice, dejad en tierra la cepa y su raíz, con atadura de hierro y bronce entre la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba, y coma, ¿no? Entre la hierba de la tierra. Y cuando él tiene ese sueño, llaman al profeta Daniel, y el profeta Daniel dice, ay no, que eso le pase a tus enemigos, que a ti no te pase. No puede ser, porque Daniel lo quería ya, apreciaba mucho a Nabucodonosor ya. Bueno, y entonces él dice, no te preocupes, cuéntame el significado, lo que sea, yo lo acepto. Bueno, el profeta le dice, mire, este sueño significa, tú eres aquel árbol, y te van a echar de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. O sea que el árbol representaba ¿a quién? Al rey Nabucodonosor. Dice, vas a ser cortado, y te van a poner entre los animales, y 7 tiempos pasarán sobre ti. 7 años. ¿Hasta cuándo? Hasta que conozcas que el Altísimo tiene el dominio. Esa es la parte clave. Dios es el que tiene el dominio. Si él tenía algo, si Nabucodonosor tenía algo, había conquistado a los judíos, había ganado tantas batallas, no era por su fuerza, era porque Dios lo estaba utilizando. Él tenía que darle la gloria a Dios. Entonces, 7 años vas a estar en el monte hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y bueno, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará
firme. Y luego que reconozcas que el cielo es el que gobierna. O sea que Nabucodonosor era un instrumento de Dios, ¿o no? Era un instrumento de Dios. Dios tenía un plan con Nabucodonosor. Pero ¿quién estaba detrás de todo este asunto de que Nabucodonosor perdiera la razón? Era el enemigo que realmente quería entorpecer todo. Por tanto, le dice el profeta Daniel: oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. De todas maneras, el semán de Dios iba a cumplir, ¿o no? Aquí si él se ponía a hacer justicia y misericordia, lo que estaba era comprando tiempo. De todas maneras le iba a pasar eso. De todas las maneras le iba a pasar eso. Bueno, un día Nabucodonosor se estaba paseando. ¿Sabe qué dicen los antiguos? Que los jardines colgantes de Babilonia era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ese hombre fue un tremendo, tenía unos arquitectos que en medio de un sequedal, porque esas tierras son muy áridas. Ya ven ustedes ahorita que fue la guerra de Estados Unidos e Irak, uno veía el territorio de Irak puro desiertos. Pero este caballero utilizó el río Éufrates e hizo que las aguas del Éufrates se desviaran de cierta manera y formó unas terrazas y logró con sus arquitectos ingenieros de que el agua subiera bien altísima y luego cayera en forma de cascadas. Así como hacen algunos moles que uno ve que se desliza el agua por las paredes. Eso hicieron ellos. O sea, fue tremendo los arquitectos. De modo que su ciudad era una maravilla. Por ejemplo, muchas de las murallas de la ciudad de Babilonia estaban con adoquines. No le pusieron ladrillo ni piedra bonita. Eran adoquines como si fueran de porcelana, de colores bellísimos. Había una puerta muy famosa, hay una puerta. Hoy en día la conservan, la puerta de la puerta de la diosa Ishtar, de la diosa de la estrella. Sí, entonces esa puerta de Ishtar se conserva hoy en día. Es una belleza lo que hacía el rey Nabucodonosor. Entonces cuenta la Biblia ya, usted lo ha leído, de que un día paseándose allí, mirando su ciudad, ¿qué dijo? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para mi gloria? Se dio toda la gloria al mismo. Y en ese momento, cuando él dice eso, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¡Wow! Cuando dijo eso, en ese mismo momento, dice la Biblia, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Ahí el artista se lo imaginó, lo sacaron. Lo tenían encerrado por allá para que no se fuera a escapar. Lo tenían encerrado. Yo creo que al pueblo le dijeron que él había salido a algún viaje, qué sé yo, pero al pueblo no le dijeron. Y Nabucodonosor estuvo allí. Y su cuerpo, dice la Biblia en Daniel 4:33, su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo le creció como los jamaiquinos. ¿Han visto los jamaiquinos? Les creció su pelo como plumas de águila, que es de los rastas, ¿no? ¿Conocen los rastas? De los jamaiquinos. Se dejan crecer ese pelo y ni se lo bañan ni nada, y se pone bien duro, tieso. Bueno, su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las uñas de las aves. ¿Cuánto tiempo estuvo Nabucodonosor? 7 años. ¿Y quién estaba detrás de todo esto? Satanás. Satanás, porque quería hacer perder a este rey. Pero dice la Escritura de que al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue devuelto. Entonces, alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es dominio eterno y su reino por todas las generaciones. Parecía el salmista, ¿no? Mira qué precioso lo que escribió Daniel, Nabucodonosor. Eso está en Daniel 4:34. O sea que Dios tenía un plan con Nabucodonosor y el plan se iba a cumplir. Dice en el versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, ya restablecido, dijo, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo,
porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Es una historia muy bonita. Una historia triste, ¿no? Terrible, terrible. Perdió la razón, pero después de los 7 años, miren cómo es Dios de misericordioso, se le devolvió. Y fue un rey muy grandioso. Yo creo que nosotros vamos a ver a Nabucodonosor en el cielo. Porque él se convirtió realmente. Que sepamos, después de ahí él se entregó al Señor y le dio la gloria al Señor. Y saben, hermanos, que dice la Escritura en Daniel capítulo 4, versículo 10. Recuerda que ahorita lo leímos. Que a Nabucodonosor su corazón de hombre le sería cambiado por corazón de ¿qué? De corazón de bestia. ¿Y cuándo fue que se cumplió que el corazón se le cambió por corazón de bestia? Cuando fue humillado, ¿no? Pero qué interesante que en la visión de Daniel 7, ¿se acuerdan la visión de Daniel 7 de las bestias? Dice que la primera bestia que se vio salir del mar era un león. Y esa primera bestia, que era como el león, que corresponde a la cabeza de oro, tenía alas de águila. Dice que a él se le volvió el pelo como ¿qué? Como plumas de águila. Qué interesante. Y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo. Y sigue diciendo que este león algo le pasó. Se puso iniesta sobre los pies a manera de un hombre y le fue dado corazón de hombre. ¿Cuándo se cumplió esto? Cuando se pasaron los 7 años, al que tenía corazón de bestia, Dios le dio un corazón de hombre. Es lo que Dios promete en Ezequiel. Dios está dispuesto a sacarnos el corazón de piedra y ponernos un corazón de carne. Por eso es que decimos que este Nabucodonosor lo vamos a ver en el cielo, yo creo lo vamos a ver. Porque primero se creía la gran cosa y su corazón se volvió de piedra, de bestia. Pero cuando se humilló delante de Dios, Dios le dio un corazón nuevo y le dio un corazón de hombre. Y mire que está relacionado con el rey de Babilonia. Vemos cómo se cumplen las cosas, cómo está el Evangelio de Jesucristo ahí metido. Hermanos, son mensajes preciosos, preciosos que aparece allí. Bueno, Dios frustra así entonces los planes del enemigo. Y los propósitos de Dios, ¿con quiénes se cumplen? Con la gente humilde. Todos los propósitos de Dios se cumplen con los humildes. Dios finalmente va a hacer que Satanás pierda todos sus intentos para hacer que el pueblo de Dios, o los gentiles incluso, o los que no eran del pueblo de Dios, Dios va a permitir que ellos puedan conocer al Señor y se conviertan. Dios va a frustrar los planes del enemigo, pero el enemigo no está contento. ¿Ustedes qué creen? ¿Que él quedó contento con Nabucodonosor? No, no quedó contento. Pero miren la influencia de Nabucodonosor. Miren cómo este hombre era usado por Dios, Nabucodonosor ahora. Porque en segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículo 27 y 28, se nos habla de un hijo de Nabucodonosor. Vamos a ver qué dice. Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año en que comenzó a reinar, sacó de la prisión a Joaquín, rey de Judá, y le habló con benevolencia, y puso su trono por encima de los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. ¿Eso lo hace quién? Evil-Merodach. ¿Y quién era Evil-Merodach? El hijo de Nabucodonosor. Entonces miren ustedes cómo este muchacho, cuando sube al trono, ¿tiene un corazón bueno o no? ¿De dónde sacó ese muchacho? La influencia de su padre. La influencia de su padre. Y al rey Joaquín, al rey de los judíos, lo sacó de la prisión. Y dice que lo puso ¿dónde? Lo puso el trono del rey de Israel por encima de los tronos de los otros reyes que estaban en Babilonia. Entonces noten que Dios tenía un plan con su pueblo o no. Aun cuando estuvieran en cautiverio, aun cuando estuvieran en problemas, Dios sigue con un plan con su pueblo. Eso lo aplico a mí mismo ahora con la prueba que estamos teniendo en mi familia. Y yo le digo a ustedes, todas las pruebas que tengamos como hijos de Dios, Dios tiene un plan. Y su plan final es ponernos por encima como cabeza y no como cola. Por eso nosotros no debemos bajar la guardia. Debemos seguir luchando, pase lo que pase. Ahora, dice en el versículo 30 de Evil-Merodach, hijo de Nabucodonosor, que al rey Joaquín le cambió las vestiduras de color zanahoria o de color caqui o de color o con rayas así, las que se ponen los presos, ¿no?
Le cambió sus vestidos de prisión y comió en la presencia del rey siempre, todos los días de su vida, y para su sustento se le dio de continuo una ración de parte del rey, una porción para cada día, todos los días de su vida. ¿Está teniendo misericordia con el rey de Israel? ¿Con el del rey del pueblo de Dios? Noten que sí. ¿Eso lo heredó de quién? Las enseñanzas de Nabucodonosor. Nabucodonosor quería restaurar ese pueblo de Israel. Tenía un plan para con ese pueblo. Pero vino el nieto. Vino otro de los hijos de Nabucodonosor, de los descendientes. Y ese muchacho era bien loco. Porque ¿qué dice la Escritura? Dice la Escritura de que un día este otro hijo de Nabucodonosor, Belsasar, hizo un tremendo banquete. Tremendo banquete. Llegaron 1000 príncipes, porque eran príncipes de todas las naciones. ¿Se acuerdan que una de las tácticas de los babilonios era traer los príncipes de todas las naciones, ponerlos en su trono, en su reino, darles comida de él, del rey a los príncipes, y así los tenía, como dice el hermano, los tenía en la mano a todos. Eran sus aliados ahora, porque el rey de Babilonia tenía misericordia con los reyes y los ponía en sus tronos, los ponía en tronos. Bueno, invita a 1000 príncipes y los príncipes llegaron con las concubinas. Y estando en medio de la borrachera y todo eso, miren lo que se le ocurrió al hacer a Belsasar. Hizo ese gran banquete, bebían vino, dice Daniel 5:2, que excitado por el vino, Belsasar hizo algo terrible. Mandó traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para beber en ellos el rey, sus príncipes, sus esposas y sus concubinas. ¿Se imaginan? Los vasos sagrados del templo de Jerusalén. Entonces, ¿qué está haciendo este rey? ¿Una cosa horrenda o no? Está haciendo algo abominable. Está haciendo algo terrible, abominable. Y dice la Escritura en el versículo 4 que bebieron vino. Se imaginan todos borrachos, los vasos del templo de Dios, se regaban el vino, botaban las copas al piso. Fue un espectáculo terrible, los vasos santos. Es como si los vasitos, las copitas que usamos en las santas cenas en algunas iglesias, las viéramos nosotros a la gente sirviendo tequila ahí. ¿Cómo nos sentiríamos en las iglesias? O tirándolo de cualquier manera, no. Dice, bebieron vino y alabaron a sus dioses ¿de qué? De oro. Mire, casi están todos los metales de la estatua de Daniel 2. Sus dioses de oro, o sea, podemos hacer una aplicación. Los dioses de Babilonia, los dioses de plata, los dioses de los medos y persas, pero es una aplicación nada más. No es así exactamente. Pero adoraron a sus dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro y de madera y de piedra. Terrible. Y mis hermanos, cuando estaban en eso, algo terrible ocurrió. Apareció una mano. Y esa mano escribió algo raro en la pared. Y al rey se le fue la cruda. Se le fue la borrachera en un solo susto. Y a todo el mundo se asustó. Y andaban buscando a los brujos otra vez, a los astrólogos, para ver que descifraran lo que decían esas letras raras. Hasta que alguno de los viejitos le dijo, mire, acuérdese que hay en tu reino un hombre en quien mora el Espíritu del Dios Santo. Oye, entonces, ¿por qué Dios llevó a Daniel cautivo a Babilonia? ¿Por qué a los hijos de Dios les pasa cosas malas? ¿Por qué los hijos de Dios paran en los hospitales con un cáncer o con cualquier enfermedad? Porque es que nosotros, aunque enfermos, somos testimonios vivientes para todos los que nos rodean. Por eso Daniel fue allá. Entonces dijeron, hay un hombre en el que mora el Espíritu del Dios Santo. En los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses. O sea que había un buen testimonio o no. Ese testimonio era conocidísimo en todo el imperio. Y bueno, y el rey Nabucodonosor, tu padre, le dicen, lo nombró príncipe sobre todos los magos. Nada tenía que ver Daniel con ellos, ¿no? Pero yo imagino que el Daniel
Agarró a todos esos magos, astrólogos, caldeos y adivinos y les dio cursos bíblicos. Porque era el jefe de todos, ¿o no? Yo me imagino los discursos que le dio Daniel a todos ellos por estar con esas prácticas. Bueno, en todo caso, el rey manda llamar al profeta Daniel. Ustedes se imaginan que Daniel era así como un poquito, se enfermaba fácil. Cuando el Daniel entra, el profeta entra al palacio, a la sala de banquetes y ve en el piso los vasos sagrados del templo, ¿qué creen que Daniel sintió? Terrible, casi se enfermó otra vez, casi. Se enardeció, la sangre le comenzó a hervir. El rey le prometió que le iba a dar un collar de oro con perlas y miles de cosas. No, guárdate tu cosa. Y noten ustedes lo que le va a decir el profeta Daniel a este rey. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre, ¿qué? El reino, la grandeza, la gloria y la honra. Vuelve y repite la misma fórmula, ¿no? Le dio todo. Pero cuando, ¿te acuerdas cuando eras un niño? Tal vez estabas en la elementary school o en la junior high. ¿Te acuerdas cuando estabas en la junior high? Que cuando tu papá se ensoberbeció y su espíritu se endureció con orgullo, fue depuesto del trono real y despojado de su gloria, ¿te acuerdas? Y acuérdate que fue echado entre los hombres y le fue dada la mente de una bestia. Con los sanos monteses fue su morada. Le dieron a comer hierba como a un buey, hasta que reconoció que el Altísimo Dios es soberano sobre el reino de los hombres y pone sobre él al que él quiere. Y ahora agárrese, téngase, por lo que le viene tremendo al rey lo que le va a decir. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. O sea, nadie se va a perder sin saber. Eso sí, pongamos la firma. Todos los reyes de Babilonia recibieron el mensaje. Eran conocedores. Por eso es que el profeta le está hablando de esa manera. ¿Ustedes se han preguntado por qué el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto? Por rebeldes, pero hay otra razón. 40 años dándole la vuelta al monte Sinaí. 40 años. ¿Por qué creen que Dios los puso a dar 40 años? Sí, un castigo, pero es que Dios va mucho más allá del castigo. Dios tenía un propósito con ese pueblo. 40 años dándole la vuelta al monte Sinaí. ¿Por qué creen? A ver. Para darles paciencia, ¿qué más? Sigamos pensando. 40 años. Vamos a seguir dando vueltas hasta que no me digan la respuesta. ¿Por qué creen ustedes que estaban dándole 40 años dándole vueltas? ¿Cómo? ¿Para que se humillaran? Uy. Oigan eso, ¿cómo es? ¿Cómo es? Venga, hermano, se ganó un premio, venga para acá al frente. ¿Qué come que adivina lee mi mente más bien? Búsquese un premio aquí, hermanos. Dígame, mientras los israelitas estaban dándole vueltas al monte, ¿quiénes creen que estaban por allá en las otras montañas? ¿Los estaban mirando o no? ¿Quiénes? ¿Qué naciones? Los cananeos, los jebuseos, los amorreos, los heteos. Todas las naciones los estaban mirando. Estaban 40 años, lo chequearon. En todos los noticieros salían hoy, noticias 24 horas. Hoy el pueblo de Israel llegaron allá al pie de unas rocas, de acuerdo a nuestros satélites, y de las rocas salió agua. ¿Será que se dieron cuenta las naciones paganas o no? Y dijeron, no sé qué va a pasar con ese pueblo, decían los comentaristas de los radios y la televisión de aquel entonces, ¿no? Los noticieros. No sabemos qué pasará con ese pueblo. Ese pueblo tendrá, si acaso, alimento para aguantar 4 días caminando por el desierto. Y no sé qué van a hacer. No habían Walmarts en el desierto. No había supermercado Monterrey tampoco. Ni McDonald's siquiera había. No había nada, ni Taco Bell. ¿De qué iba a vivir esa pobre gente? ¿Se imaginan los noticieros en todas las naciones paganas cuando dijeron algo extraño está cayendo del cielo? El maná.
Y ese pueblo sobrevivió. Oiga, no habían tiendas Macy's ni Marshall, no había TJ Maxx. Y sin embargo, la ropa no se les dañaba. No habían problemas de refris ni de aire acondicionado, porque en el día una nube tremenda y en la noche que bajan las temperaturas son una columna de fuego. No necesitaban refris porque cada día Dios les daba su comida cada día. ¿Usted no cree que todas las naciones estaban viendo eso? ¿Lo vieron o no lo vieron? Lo vieron. Y también se dieron cuenta cuando Dios los castigó. En los noticieros de cierto día aparecieron que la tierra se abrió y se tragó un poco de gente de ellos. ¿Lo sabían o no lo sabían? ¿Cómo sabemos que lo sabían? ¿Cómo creen? ¿Cómo sabemos? ¿Se acuerdan cuando después de los 40 años 2 espías fueron enviados a Jericó? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan en la casa de quién se escondieron? De una mujer llamada Rahab. Y la Rahab era una mujer de cero en conducta. Y ella los escondió. ¿Y qué fue lo que le dijo la mujer a ellos? Nosotros hemos oído todo lo que Dios ha hecho con ustedes. Nosotros aquí sabemos que Dios los sacó de Egipto. Sabemos lo que el Dios de ustedes le hizo a los reyes Og y Basán. Sabemos todo lo que ha pasado con ustedes y el temor ha caído sobre nosotros. Prométanme una cosa. Cuando ustedes tomen esta ciudad, por favor, tengan misericordia de mí y tengan misericordia de mi familia. ¿Cómo sabía la Rahab eso? Porque es que en todos los noticieros, todos los días, hermanos, todos los días, en Al Día de aquel entonces, aparecían todas las noticias de lo que estaba pasando en el desierto, ¿o no? Claro, ellos sabían, lo habían visto, pero ¿cómo un pueblo va a sobrevivir 40 años en un desierto? Sí, no tenía ni viles del agua, no le llegaba el agua por los tubos. Pero Dios les daba agua, les daba alimento, no se enfermaron. Ay, hermanos. Todo, o sea, hermanos, los 40 años de darle vueltas al monte era mucho más que un castigo. Era dándole Dios oportunidad a las naciones paganas para que se dieran cuenta que el Dios de los hebreos era el verdadero Dios de los cielos. ¿O no? Bueno, y mis hermanos, así pasó. Rahab fue salva. Y es extraordinario que Rahab es una de las antepasadas del Señor Jesús. ¿Saben ustedes eso? Rahab está en la genealogía de José. Es increíble cómo Dios tomó gente de las naciones paganas para ser parte de la columna del Señor Jesucristo. Hasta la misma Ruth, una moabita. Ruth la moabita fue tatarabuela de Jesús. La mujer de Urías Eteo fue tatarabuela también de Jesús. O sea, la gente más despreciada, las rameras, la Tamar, por ejemplo, Tamar y la ramera Rahab y la mujer de Urías Eteo, toda esa gente, la despreciada, la gente, está en la línea de la genealogía de Jesús. ¿Qué mensaje hay aquí? Hermanos, Dios es un Dios maravilloso. Y este muchacho Belsasar no aprendió la lección. Y por eso el profeta le está diciendo, tú, sabiéndolo todo, no has humillado tu corazón delante de Dios. Dios permitió que el pueblo de Dios llegara a Babilonia, no solamente para castigarlo, pero es que Dios, como dice, baja dos pájaros de un solo tiro de una vez. No solamente los castigó, sino también los utilizó para dar testimonio. Porque es que la gente que fue llevada cautiva a Babilonia era la gente fiel. Los malos y perversos los mataron. Y noten ustedes, los fieles los protegió Dios y eso los llevó. Porque qué tal que iba a mandar a la gente perversa y mala a vivir en Babilonia. No, iba a ser peor la cosa. No, los fieles. Entonces, a los fieles de Dios nos va a pasar cosas terribles, pero es para que nosotros podamos ser utilizados por Dios y demos honra y gloria y la gente se pueda convertir. Bueno, le dice entonces el profeta al Belsasar, antes contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. ¿Cómo se te ocurrió?
¿Cómo se te ocurrió hacer semejante cosa? Tomó las cosas santas de Dios, lo santo de Dios lo tomó. Si hubiera utilizado otras copas, ¿cuántas borracheras nos habían dado ya en esa corte? Dígame. ¿Era la primera borrachera que se daban? No, esos reyes vivían emborrachándose todo el tiempo. Pero es que esta borrachera fue distinta a todas. Se atrevió ¿a qué? A traer los vasos santos. Y en los vasos santos dice, tú y tus príncipes y tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Ni siquiera vino de consagración. Vino, alcohol, vino en ellos. Y además de esto, para acabar de completarla, mire lo que tú hiciste, versículo 23. A dioses de plata y de oro y de metal y de hierro y de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, les diste alabanza. Si al menos con estas copas lo hubiera hecho, alabado sea Jehová. Pero es que ni siquiera eso. Era que estaban bebiendo, emborrachándose. Ni siquiera le dieron honra y gloria al Dios de los cielos. Entonces, de su presencia te fue enviada la mano que trazó esta escritura. Mene 7:26. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Daniel 5:27. Daniel, esa está mala cita. Oh, no, sí está bien, Daniel 5:27. Y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Mire, como nosotros ya sabemos por el mismo profeta, quién es el siguiente reino que seguía, los medos persas. O sea que nosotros no hemos descubierto nada. Realmente ya estaba revelado. Ven, en todos los medos y los persas. Y dice la escritura en Daniel 5:30 y 31 que esa misma noche, fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Qué tremendo, hermanos. Entonces, llegó el momento, hermanos, de hacer la gran comparación y la gran aplicación escatológica a todo esto. Porque no es solo historia, hay que hacer la aplicación, ¿qué? Escatológica y la aplicación espiritual personal. Cristo bien claramente dijo, cuando ustedes vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. El que lea, entienda. Mateo capítulo 24, versículos 15 y 16. ¿Qué fue lo que hizo Belsasar? ¿Saben que en la Biblia se habla de la caída de Babilonia? Babilonia cayó en tiempo del rey Belsasar. La caída de esa Babilonia es un modelo de la otra caída de la otra Babilonia, porque el libro de Apocalipsis habla de la caída de Babilonia también. ¿Cómo entendemos la caída de Babilonia? Si ustedes buscan el capítulo, el corazón de Apocalipsis, ¿se acuerdan cuál es el capítulo que es el corazón? El de la hojita que yo dije que voy a arrancar y que me la dejo para mí. Apocalipsis 14. Lean Apocalipsis 14, el versículo 8. ¿Qué dice Apocalipsis 14, 8? ¿Quién se lo sabe de memoria? El mensaje del segundo ángel. A ver, Jimmy, ¿cómo dice el mensaje del segundo ángel? ¿Quién lo tiene ya? Léalo, hermana. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Cuántos elementos que se están mencionando aquí tienen que ver con lo que pasó con Belsasar? Ha caído la gran ¿qué? Babilonia. Primer elemento común. ¿Se llama cómo? Babilonia. ¿Y por qué cae Babilonia? Porque le ha dado a beber vino a las naciones. ¿Qué fue lo que hizo el Belsasar? Le dio a beber vino a los príncipes de todas las naciones. O sea que si yo quiero entender el Apocalipsis, lo que significa la caída de la Babilonia, tengo que entender lo que pasó ese día con Belsasar. Porque lo que pasó con Belsasar es el tipo, el ejemplo, el modelo de lo que va a pasar en los últimos días. O sea que Daniel nos da una luz impresionante para poder entender el Apocalipsis. ¿Cuáles fueron los errores, más bien los horrores que cometió el rey de Babilonia? Que por causa de eso Babilonia cayó. ¿Cuál fue la abominación que hizo? Número 1, ¿qué hizo? Tomar los vasos santos. Número 2, beber vino ¿de qué? De fornicación en esos vasos. Porque ahí estaban las mujeres y las concubinas al mismo tiempo.
beber vino de fornicación. Y lo tercero, adorar dioses falsos. Esas son las 3 razones por las cuales la Babilonia antigua cayó. Entonces, ¿cuáles serán las 3 razones por las cuales la Babilonia escatológica, la de los últimos días, va a caer? ¿Cuáles serán las 3 razones? Blanco es, gallina lo pone y frito se come. A ver, ¿cuáles son las 3 razones por las cuales la Babilonia espiritual, la escatológica, la del anticristo, la de los últimos días, por qué va a caer? Por lo que se le dice beber el vino a los 15. Por las mismas 3 razones. Porque ha tomado los vasos santos de Dios, ha tomado las cosas de Dios. Terrible tomar las cosas de Dios y usar las cosas de Dios para echarle vino de fornicación. O sea, es como si yo tomara la Biblia y a la Biblia aquí le echara una cantidad de mentiras y errores, la revuelvo bien y ahora beban. Eso es lo que está haciendo mucha gente hoy en día. Créanme, eso lo están haciendo hoy mucha gente. Están usando los vasos santos. Están usando la palabra de Dios y le están mezclando vino de fornicación y se lo están dando a beber a las naciones. ¿Qué será eso? Hoy en los últimos días, ¿qué será? Pues bueno, hermanos, vamos a ver. Dice Apocalipsis 14:6 que estábamos leyendo ahora, caída es la gran Babilonia. Porque ¿qué ha hecho? Ha hecho lo mismo que hizo Belsasar. Hizo lo mismo que Belsasar. ¿Qué hizo Belsasar? Le dio vino a todos sus príncipes. ¿Qué hace Babilonia en los últimos días? Le da ese vino a todas las naciones. ¿Y qué fue lo que hizo Belsasar? Tomó las copas santas de Dios y Babilonia en los últimos días va a tomar algo muy santo de Dios. También cosas santas de Dios para hacer que la gente confíe y crea. Si usted no le van a dar cualquier vaso, a usted le dan un vaso muy especial que tiene esta forma. Y entonces, como le están dando eso, usted tranquilamente, ¿qué? Se la come. Va a comer la palabra de Dios sin saber que lleva veneno por dentro. Bueno, ¿qué es el vino de la fornicación según la Biblia? Oseas 4:12. Mi pueblo a su ídolo de madera le pregunta. Y el leño, lo más terrible es que le responde. Le responde, increíble. ¿Y por qué le responde? Ya ven ustedes, por ejemplo, que ha aparecido por aquí en Oak Cliff, apareció un árbol con la figura de la guadalupana. Sí, hace unos años. Yo era pastor aquí en Oak Cliff, en una iglesia grande, y en esos días pasó eso. Llegaba la gente de muchos lugares. Venían a adorar ese árbol porque tomó una forma de la Virgen Guadalupana. Ya ve que en el metro en México apareció por allá en un piso la forma de la Guadalupana. Y la gente estaba adorando eso ahí. Una tortilla también. Se quemó y tomó la forma de la Guadalupana. Una puerta así. Algo le cayó agua y cuando se secó tenía la forma de la Virgen Guadalupana. Y hay imágenes que derraman gotas de sangre y las han examinado y no tienen tubitos ni tienen nada. Como para quien decir que, pero ¿qué dice la Biblia? Mi pueblo a su ídolo de madera le pregunta y el leño le responde. ¿Y por qué le responde? Es que es de verdad que le responde. Hermano, ustedes pueden ir a esos lugares donde veneran imágenes y usted ven cantidad de plaquitas que ponen la familia Dostoyevsky agradece al Señor caído de no sé qué, o a la Virgen del Niño de Achota. ¿Achota cómo es? Ya se me olvidó. ¿Cuál es? ¿Cómo? Atocha, y es que Achote. Le ponen plaquitas agradeciéndole al niño de Atoche. ¿Atoche? Atoche. Sí, lo han visto, y sí, mire, yo he estado en lugares turísticos, yo he ido por turismo solo por ver y tomo fotos. Se ven las muletas del que se sanó, la silla del que tullido se sanó. Aquí hay restaurantes hispanos. Okay. Tienen todas esas porquerías adentro. Podría decir el nombre, pero bueno. Tiene desde ajos, pero todos son a la vez malos, o sea, con la ayuda del enemigo, o sea, todos se... ¿Y los milagros ocurren? Con ese propósito, o sea, una
Los milagros ocurren, sí ocurren, porque la Biblia dice que Él hará milagros incluso, mentirosos, para que la gente crea. Entonces dice acá, ¿por qué la gente le pasan esos milagros con los ídolos? Porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Entonces, cuando una persona, mire, cuando yo me aparto 1 centímetro de un escrito está, ¿me estoy apartando de Dios o no? Y entonces ya empecé a fornicar. Entonces, la fornicación, según Oseas 4:12, la fornicación es cuando alguien se pone a venerar ídolos, a adorar los ídolos. Y nosotros sabemos de que Roma violó la ley de Dios, quebrantó la ley de Dios como lo estudiamos. Y no solamente un mandamiento. Nosotros sabemos que 2 mandamientos fueron pisoteados por Roma. 2 mandamientos y 2 mandamientos que tienen que ver con la adoración. El mandamiento de la veneración de las imágenes y el mandamiento del sábado, que se guarda no para ser salvos, sino para reconocer que Dios es ¿quién? El Creador. Entonces, en un mundo de hoy en día donde la gente, a nuestros muchachos en las escuelas públicas les enseñan de que venimos del chango, de que mi abuelo fue un chango y mi bisabuelo fue una amiba, y mi tatarabuela fue una explosión. ¿Sí? ¿Eso es lo que le enseñan en la escuela o no? Y si una maestra cristiana en una escuela pública saca la Biblia y le enseña a los muchachos de que no, que venimos por la creación, ella pierde su trabajo. ¿Ustedes sabían eso o no? Sí, a Dios lo sacaron de las escuelas. En las universidades, en los libros de ciencia, se habla del evolucionismo, pero el creacionismo para nada. Entonces, hoy en un mundo donde la gente no cree en un Dios creador, ¿qué es lo que se necesita? Un pueblo que diga que Dios sí es el creador. Y por eso, hermanos, el mandamiento del sábado, la única razón por el cual se guarda el sábado es para que reconozca que Dios es tu creador. Es la única razón. Una vez estaba yo dando un seminario, unas conferencias por allá en Arkansas. Y una hermana me invitó para que fuera a conocer su mercadito, su negocio que recién había abierto. Y yo fui, y bonito, pequeñito, pero sencillito, pero muy bueno, en un vecindario allí en un barrio. Y bueno, un domingo, un lunes o un qué día, un martes, un miércoles, le llegó una coreana y le dijo, oye, vecina, hablándole en su inglés coreano, le dijo, ¿tú por qué el sábado tenías cerrado tu negocio? ¿Sabe qué respuesta le dio la señora? Le dijo, porque es que yo voy a la iglesia el sábado. Y la coreana le dijo, ¿Are you crazy? ¿Estás loca? Aquí venimos a comprar y tú con el negocio cerrado. Ah, dile a tu pastor, pídele permiso, ve otro día a las iglesias. ¿Por qué no puedes otro día? ¿Por qué el sábado? ¿Estás loca? Y me dice, pastor, ¿y cómo le parece lo que me dijo la coreana? Y yo me quedo mirándole y le digo, ¿Are you crazy? Pastor, ¿are you crazy? Le digo yo otra vez. ¿Estás loca? Pastor, ¿por qué me dice eso? ¿Usted cómo le ocurrió contestarle hacia la coreana? A ver, ¿por qué tú cerraste el negocio el sábado? ¿Para ir a la iglesia? Esa no debe ser la razón por la cual se cierra el negocio el sábado. ¿Cuál es la razón? Le dije, mire, haga una cosa, hágase un póster y ponga el póster allá en el negocio póngalo ahí en el negocio. Y ponga en el póster lo siguiente. Cerrado el sábado, solo para reconocer que Dios sí, con mayúscula y tilde, sí es el creador de los cielos y de la tierra. And that's it. Solo ponga razón. No pongas allá que yo guardo el sábado para salvarme, porque eso es mentira, nadie se puede salvar por el sábado. No ponga allí que porque no, la única razón es para que tú reconozcas que Dios es qué. ¿Eso es tu creador o no? ¿Qué dice el mandamiento cuarto? Él dice, acuérdate del sábado para santificarlo, ¿por qué razón? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar. ¿Esa es la razón que Dios da? ¿De cuándo aquí Dios tiene que darnos razones a nosotros por algo? ¿Esa ley la escribió Dios con su dedo o no? ¿Y esa ley dónde la guardaron? Dentro del arca. No la pusieron a un lado del arca como las otras leyes de Moisés. Esa fue escrita con el dedo de Dios. Pero nosotros sabemos que Roma católica,
ella se encargó de violar ese mandamiento. Y no solamente ese mandamiento, el segundo que prohíbe la veneración de las imágenes. Y ahí está todos los que venimos del contexto católico, ¿cuántas imágenes no adorábamos nosotros? Yo era seguidor de San Judas Tadeo y de San Martín de Porres. Y también invocaba a Santa Bárbara bendita. Sí. Y hasta hay un dicho en mi pueblo que decía, después del ojo afuera, no hay Santa Bárbara que valga. Bueno, pues hermanos, Babilonia tomó un vaso sagrado, y lo llenó del vino de su fornicación y se lo dio a beber a todas las naciones. ¿Cuál fue el vaso sagrado que tomó Babilonia? ¿Cuál vaso sagrado? Se atrevió a tomar la ley de Dios, escrita por el dedo de Dios. ¿Y qué hizo Babilonia? ¿Qué hizo? Esa Babilonia, el anticristo, que según 2 Tesalonicenses 2:4 se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios, ¿qué hizo? Violó, agarró un martillito, un cincel y quitó completamente el segundo mandamiento de la ley de Dios que prohíbe venerar las imágenes. Y quitó el cuarto mandamiento de la ley de Dios que ordena que lo observemos solamente para reconocer que Dios es ¿qué? Que Dios es nuestro creador. El segundo y el cuarto mandamiento. Bueno, ¿qué dice Santiago 2:10? Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos y el diablo lo sabe muy bien. Entonces el diablo puede hacer que nosotros nos perdamos incluso siendo religiosos. Yo puedo ser religioso y me puedo perder o no. Me puedo perder. ¿Quién de nosotros se atrevería cuando aparezca otra vez el arca del pacto? Porque sabemos que está escondida en una cueva. Y no ha aparecido todavía. Hay muchos que dicen que saben dónde está, pero que no la dejan sacar todavía. Esa arca del pacto, cuando Babilonia fue a destruir a Jerusalén, dice la tradición judía, los historiadores judíos, que cuando el templo fue destruido, los sacerdotes ocultaron el arca en una cueva hasta el día de hoy, porque ellos no iban a permitir que el mueble más santo que ellos tenían, que era el arca del pacto, imagínense lo que el arca del pacto tenía por dentro. ¿Qué tenía el arca del pacto por dentro? ¿Se acuerdan qué tenía? Una copa con maná, y nunca se pudrió ese maná. Años y siglos lleva y no se ha podrido. ¿Qué más tenía? La vara de Aarón que reverdeció. Imagínense un pedazo de madera que ya está cortado, una vara y con flores y con hojitas. Símbolo de Jesús, que fue muerto pero reverdeció después de muerto. Y también estaban ¿qué? Las 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Si un día llegaran a aparecer estas y las trajeran a un museo aquí en Dallas, al Museo de la Biblia que quedaba en el norte, y pusieran en una vitrina a base de contra balas, contra atentados, y pudiéramos ver las tablas de la piedra y viéramos allí la caligrafía de Dios, ¿cuántos de nosotros iríamos a ese museo? ¿Sí iríamos? ¿Cuántas fotos le tomaríamos? Uy, hermano, yo creo que yo iría todos los días al museo solo por contemplar la escritura de Dios y le tomaría fotos a letra por letra. ¿Usted se imagina que de pronto un loco por ahí se metiera a la urna esa de cristal con un martillo y un cincel, como hicieron con la famosa escultura de la Pietà de Miguel Ángel allá en Roma, que alguien fue y le metió martillo? Por eso ahorita la tienen en una urna a prueba de locos. ¿Se imagina que alguien se metiera y con un martillo y un cincel le diera martillos a las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios? ¿Qué cree que pasaría? Jesucristo dijo, no penséis que yo he venido a abrogar la ley de los profetas. Y le dijo, de cierto le digo que hasta que pase en el cielo y la tierra ni una jota, ni una tilde. Pero ¿sabe qué hizo Roma papal? Roma papal no solamente le corrigió la ortografía, las tildes. ¿Cuán grande es una tilde? Y cuando dice una J, realmente no es una letra J. La J en griego se escribe como una I. Es una rayita y un puntico encima. No lleva ni el puntito.
tiene la forma de una I, una rayita así paradita, chiquita. Esa es la iota. Sino que en español, como no tenemos esa letra, lo traducen J, pero es iota. Es una rayita nada más. Y la tilde, pues es una cosita así. Dijo el Señor, ni una iota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Pero el cuerno pequeño, el anticristo, agarró el martillo y ¿qué hizo con el segundo mandamiento? ¿Lo eliminó o no? No, el segundo. El segundo. ¿Qué dice el segundo mandamiento? El segundo mandamiento dice, no te harás imágenes. Búsquelo allá en Éxodo capítulo 20, en el versículo 5. ¿Qué dice? ¿Quién quiere leerme la Biblia en Éxodo 20? Éxodo 20. Ahora, yo quiero decirles que yo aquí no estoy promoviendo mi iglesia, ni nada. Simplemente estoy tratando de decir lo que está en la Biblia. Cada quien tome sus decisiones, pero yo tengo que ser claro y decir lo que está. Eso está ahí para que nosotros consideremos y juzguemos las cosas también. ¿Qué dice Éxodo 20, el versículo 4? ¿No te harás qué? No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Roma dice que ellos las imágenes las tienen solamente para venerar la memoria, pero es que el mandamiento dice ni las honrarás siquiera, ni siquiera honrarlas. Nosotros no estamos adorando su imagen, no, le estamos venerando la memoria. Es que la Biblia dice ni las venerarás. Pero ¿qué hizo Roma? Todo ese mandamiento lo sacaron. ¿Por qué creen que ese mandamiento lo eliminaron completamente? ¿Cómo están las iglesias católicas hoy en día llenas? ¿De qué están llenas? Llenas de imágenes. Y el cuarto mandamiento, ¿qué hizo Roma? Agarró el martillo del cincel y ¿qué? También le dio. Y Roma cambió el sábado por el domingo. Y lo hizo en el siglo IV para decir que Jesucristo, como resucitó el domingo, por eso se guarda el domingo. Pero hay algo muy interesante en todo esto, hermanos. Dígame, ¿dejó Dios de ser el creador de los cielos y de la tierra porque el Señor ha resucitado el domingo? ¿Sigue Dios siendo el creador de los cielos y la tierra aunque Cristo haya resucitado un domingo? ¿Sigue siendo o no? Eso no cambió. Aún más, ¿ustedes saben qué día creó Dios al hombre? Dios creó al hombre ¿qué día? El sexto día. ¿Y el séptimo día? ¿Dios qué hizo? Reposó. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué día murió por el hombre? Un sexto día. Lo volvió a crear. ¿Y qué hizo el sábado? Reposó en la tumba. O sea que repitió el acto de la creación. Entonces, miren ustedes lo que dice el mensaje del primer ángel. Alguien que me busque Apocalipsis 14:7. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? A esta altura yo creo que ya lo saben de memoria, ¿no? Apocalipsis 14:7. Dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿está notando lo que está diciendo el mensaje del primer ángel de Apocalipsis? ¿Adoren a quién? ¿Y qué es lo que la gente menos reconoce hoy en día? No reconocen a Dios como creador. La única forma en que uno, así calladito sin decir nada, está reconociendo a Dios como su creador es cuando uno descansa el sábado. Pero si yo guardo el sábado, hermanos, yo llevo 35 años observando, 37 años observando el sábado. Pero yo jamás voy a decir que porque yo llevo 37 años observando el sábado, ya por eso Dios me tiene que salvar, jamás. Jamás. Simplemente uno observa el sábado es para reconocer que Dios es el creador. Cada vez que una persona pregunta, oiga, ¿y usted por qué descansa el sábado? Ay, no se imagina la oportunidad que me está dando.
Porque cada vez que me preguntan, ¿y usted por qué guarda el sábado? Yo digo, ¿sabes por qué? Abre tu Biblia y le digo, léeme Ezequiel 20:12, léeme Ezequiel 20:20. ¿Por qué razón? Porque Dios es el creador, porque Dios es Dios. ¿Qué dice Ezequiel 20:20? Así rapidito. Léamelo, alguien que quiera leerlo. Dice, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, ¿por qué se guarda esos días de reposo? Ahí en su Biblia debe aparecer una notica donde dice que aquí abajo, ¿qué dice? Aquí equivale a qué. Abajo debe tener una explicación. ¿Cómo tienes, Ana Margarita? Aquí equivale a sábado. Esa es la palabra que aparece ahí en el original, no aparece otro día. Entonces, las han sacado las Biblias ahora sí, y le ponen así, es para que la gente confunda. Pero en el original no dice así. El original dice, y les he dado mis sábados, para que descansen ese día. Entonces, hermanos, este es un asunto no de iglesias, este es un asunto de una relación con Dios. Es mi relación con Dios, no es con el pastor ni con la iglesia, porque las iglesias no salvan. Pero yo quiero terminar la clase de hoy con esta declaración tremenda. En Mateo capítulo 15, versículo 6, Jesús dijo, ¿habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra qué? Cuando uno le pregunta a Roma, oiga Roma, usted no sé cuántos tengan el catecismo de la iglesia romana, católica, yo lo tengo, tiene como 900 páginas. Y usted busquen allí en el catecismo católico, busquen el día de reposo. Y ustedes se van a dar cuenta que el catecismo dice que el día de reposo es el sábado. Pero luego dicen, pero nosotros, la iglesia, lo hemos cambiado al domingo para reconocer el día del Dios Sol y para reconocer que Jesucristo es nuestro sol de justicia y que Él resucitó un domingo. Pero oiga, pero la Biblia no dice eso. Dice, sí, pero Dios nos dio la autoridad. Nosotros recibimos las llaves de los cielos. Y lo que atemos en la tierra será atado en el cielo y lo que desatemos será desatado. Dios le dio ese poder a la iglesia y nosotros como iglesia podemos hacerlo. ¿Ustedes creen que puede uno como iglesia hacerlo? Si ni Jesús mismo dijo, yo no he venido a cambiar. Pero el cuerno pequeño dijo, yo sí voy a cambiar. Mira lo que Jesús dijo en Mateo 15:6. ¿Están listos para una explosión atómica? Este es el versículo más explosivo de los evangelios. ¿Están preparados? ¿Alguien sufre el corazón? Aquí no. Este versículo no es apto para cardíacos. Y no es apto para menores de 8 años. Dice, ¿habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Saben ustedes cómo se dice tradición en griego? Aquí les va. Anótenlo y compruébenlo. Tradición en griego se dice paradosis. Paradosis. Jesús dice, ¿habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra paradosis? Ahora, resulta que el idioma griego tiene sus letras. Lo que ustedes están viendo allí es el alfabeto griego. Ustedes pueden bajarlo facilito por la internet. Hay libros y en internet usted pone alfabeto griego y le aparece todo esto. Porque esto no me lo inventé yo ahorita. No, esto tiene miles de años de antigüedad. La lambada. La lambada brasilera, es la lambda. Lambda. Pues si le ponen una la lambada. Miren ustedes, el número 1 equivale a ¿cuál letra? A la A, que se llama alfa. De ahí viene que Jesucristo es el alfa, es la primera letra, y la última letra es la omega. ¿Sí? Entonces, ahí están todas las letras. La segunda letra es la beta. Por eso es que nosotros decimos alfabeto. Alfabeto quiere decir la primera y la segunda letra del lenguaje. Alfabeto. Alfabeto no es español, es griego. Nuestro idioma viene del griego. Nuestro idioma. Por ejemplo, donde dice electrocardiograma. Electro es griego. Cardiograma, cardio es griego. Todo es griego. Nuestro idioma viene del griego. Bueno, ahí están los valores de las letras. Pero aquí viene la bomba atómica. Asegúrense los cinturones, por favor. ¿Ya? ¿Están preparados?
Ok. La palabra tradición, ¿cómo se dice en griego? Paradosis. Y ustedes vean los valores de la palabra paradosis. ¿Cuánto vale la P? 80, eso no es caprichoso. Eso es porque así es. ¿Cuánto creen que vale la A? 1. La R vale ¿cuánto? 100. La A, pues otra vez 1. La D vale ¿cuánto? 4. La O vale ¿cuánto? 70. La S vale ¿cuánto? 200. La I vale 10. Y la S, 200. ¿Cuál es la sorpresita aquí? ¿Cuál es la bomba atómica aquí? Si usted suma los valores, le da 666. O sea que el 666 no es un microchip. Eso es lo que el diablo quiere que nosotros creamos, para desviar la atención de la gente, para que la gente no se concentre en lo que es. La marca de la bestia no tiene que ver con el Social Security ni el código de barras. Eso no es. Eso es el cuento que el demonio nos quiere meter a todos, para que uno ande creyendo que es una supercomputadora, que son los teléfonos inteligentes, o que es el pastor Miranda de la Florida. No, el 666 es un asunto de adoración. ¿Cuáles fueron los mandamientos que fueron cambiados? Los de la adoración a Dios. El segundo y el cuarto fueron cambiados. Entonces Mateo 15:6, ¿cómo podría decir? Habéis invalidado el mandamiento de Dios por el 666. Entonces el 666 tiene que ver con la imposición de mandamientos falsos, mandamientos inventados por los hombres. Dice el Señor en Santiago 2:12, así obrad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Si Dios va a juzgarnos por la ley, mucha gente no sabe que la ley está vigente. Los 10 mandamientos, no estoy hablando de las 613. Los 10 mandamientos escritos por... La única parte de toda la Biblia que escribió Dios, ¿cuál fue? Fueron los 10 mandamientos, las tablas de piedra. De eso yo no tengo la culpa, pero fue lo único que Dios escribió. El resto lo escribieron los hombres inspirados por Dios, claro está, ¿no? Bueno, hermanos, el Señor le puso a Nabucodonosor a escoger entre el bien y el mal, y lo mismo a Belsasar. Ahí estaban los dos reyes. Ellos tenían que escoger si servían al Dios Todopoderoso o servían a sus propios intereses. En el caso de Deuteronomio 30:15, el Señor dice, mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Dios nos da a escoger. Nadie va a ir obligado al cielo. Dios no obliga a nadie a nada. Cada persona tiene que tomar una determinación. Dice, porque yo mando hoy. Deuteronomio 30:15. Y dice Deuteronomio 30:16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos para que vivas y para que seas multiplicado. Cuando se acabe la historia de esta humanidad, solamente habrá dos tipos de personas en el mundo, los santos y los impíos. ¿Cuál es la característica de los santos? Voy a leer el versículo y le voy a poner una cascarita de plátano a ver cuántos resbalan. Aquí está la paciencia de los santos, los que hacen milagros y no se equivocan. Amén. ¿Quiénes son los santos? ¿Los que hacen milagritos? ¿Quiénes son los santos según Dios? Los que guardan los mandamientos de Dios. Los de Dios. Los de Dios, no los de los hombres. Los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Cristo dice, si me amáis, ¿qué? ¿Y yo qué? Y yo rogaré al Padre y os dará al Espíritu Santo. Y os dará al Consolador. Pues bien, hermanos, eso fue la clase del día de hoy. Yo solamente les hago una exhortación en el nombre del Señor a que nosotros seamos fieles a Dios. A Dios y no a los hombres. No a los hombres. Porque al final ningún hombre va a dar la cara por mí. La salvación es muy personal y muy individual. Y no es por iglesias, porque el mismo Cristo dijo, Él dijo un día, que ni en este monte, se lo dijo a la samaritana,
ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis a Jehová, sino que los verdaderos adoradores son los que adoran en espíritu y en verdad. Y esos son los adoradores que Dios busca. Al final solamente eran los pueblos, los que como Nabucodonosor se humillan y aceptan la soberanía de Dios, lo que Él manda. Y los que como Belsasar, pues no aceptan la soberanía de Dios y les parece poca cosa tomar los vasos santos de Dios y mezclarle cualquier cosa, y por eso se justifican de que es palabra de Dios. Pero nosotros debemos guiarnos por lo que llega la palabra de Dios. Muy bien, ¿cuántos queremos decirle al Señor: Señor, ayúdame a ser fiel? Ayúdame a considerar por lo menos las cosas. ¿Cuántos quisiéramos ponernos de pie y decirle: Señor, ayúdame a tratar de pensar, madurar la idea, de considerar, de obedecerte a ti antes que a los hombres? Vamos a terminar con una oración. ¿Alguno de ustedes quisiera dirigirnos en oración? ¿Quién quiere orar? Antonio, ¿quieres orar, por favor? Una nueva visión, que vayamos a casa pensando en nuestra situación, nuestra condición espiritual. Y nos ayude usted, Señor, para vivir vidas santas delante de usted. Antes de que el tiempo llegue, sea demasiado tarde. Bendiga a nuestras familias, bendiga a nuestros hijos, para que a través del ejemplo que tenemos como padres podamos hablarles, Señor, a través del testimonio de que hemos vivido y hemos estado siempre en usted. Amén. Gracias por su Santo Espíritu, y lo pedimos, Padre, para que llene nuestras vidas y nos haga una transformación completa en nuestras vidas. Amén. Queremos que en esta noche, Padre, nos lleves a casa con tu bendición y que tengamos, Padre, en mente nuestra preparación espiritual. Bendiga al pastor también, a su familia, a su hija, y bendiga, Señor, al resto de la familia. Se lo rogamos, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.